Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias gracias al colegio. Me encanta venir siempre a platicar de trasplantes, obviamente es un tema que me apasiona. Me encanta ver el auditorio lleno de médicos jóvenes y todo aquel que esté interesado en esto, porque el trasplante siempre es un tema un poquito morboso, ¿no? Siempre hay mucho de qué hablar, porque desafortunadamente los medios no nos hacen mucha fama. Y cuando uno empieza a hablar de trasplantes, al menos en lo particular, cuando yo empecé mi carrera en esto, piensas trasplantes y piensas que solamente pueden hacerse en lugares en Estados Unidos, con 2 millones de camas, con 3 millones de quirófanos, con recursos ilimitados. Es el hospital de Miami, donde tuve la oportunidad de formarme, uno de los hospitales más grandes de Estados Unidos, donde es el centro, siempre se pelea en el primer lugar del número de trasplantes. Después tuve la oportunidad de ir a Corea, otro monstruo de hospital, donde hacían prácticamente puro trasplante de hígado de vivo, una cosa de ciencia ficción, que uno siempre piensa que está muy lejos de nuestra realidad, ¿no? Hasta que no lo está. Hasta que vemos lugares como aquí, el esfuerzo de muchas personas con interés de ayudar, que cuesta mucho trabajo, juntar talento, juntar voluntades, juntar prioridades para poder ofrecer esto a nivel regional a gente, a pacientes que están siempre cerquita de nosotros. Yo les voy a hacer una pregunta así a mano alzada. ¿Cuántos de ustedes conocen un paciente familiar, lo que sea, trasplantado? Ok, vamos a aumentarlo. ¿Cuántos conocen a alguien, un paciente familiar de familiar que esté trasplantado? A lo mejor llenamos la mitad o más del auditorio. ¿Por qué? Porque el tema de trasplante es una de las prioridades de la Organización Mundial de Salud, porque es una de las intervenciones de salud que más afectan y más impactan de manera positiva a la sobrevida de los pacientes. Es literalmente arrancar a un paciente que está muriendo y regresarlo a la vida. Es increíble y es de lo que más da sobrevida y es un tema que me encanta y por eso qué bueno que hay tantos médicos aquí que a lo mejor nunca han oído hablar de trasplante, nunca han visto las imágenes que les voy a poner. Prometo no aburrirlos, es un tema amplísimo, pero voy a tratar de darles una repasada pequeña de todo lo que significa trasplantes, el área cultural, etcétera, ¿no? Muy interesante el tema de trasplantes, si te pones a ver desde el punto de vista hasta historia, mitológico, todas las culturas tenían un afiche, un tema ahí con lo que era trasplantar y cambiar las partes de las personas. Los que conocen esta imagen es Ganesh, ¿no? Es un dios hindú que tiene una cabeza de elefante, ¿no? Y la mitología habla un poquito de cómo el hijo de Shiva estaba cuidando a su mamá y llegó Patesh, su papá, de una guerra y le dijo: quiero ver a tu mamá, pues no te dejo, le corta la cabeza y Shiva iba a destruir el universo y le dijeron: no, espérate poquito, que era mi hijo. Y lo primero que hacen es, el primer animal que ve es un elefantito y le ponen la cabeza. Si te pones a pensar, es el primer trasplante de cabeza reportado en la historia. Ahora, el signo de trasplante en la Asociación Americana de Trasplante es la quimera. La quimera en la mitología griega es una de las varias criaturas mitológicas, es media hermana de Careón, media hermana de la Hidra. O sea, pero si te fijas es la mezcla de león con cabra, con serpiente. Entonces siempre existió este tema llamativo de juntar varias especies, ¿no? También en la mitología o en la religión católica tenemos a Cosmas y Damián, que estos santos médicos, patronos de los trasplantólogos, hicieron un milagro, que era un noble que tenía gangrena, le cortaron la pierna y le pusieron la pierna, que si se fijan es de otro color, no porque lleve mucho tiempo en la hielera, es porque era de un paciente o de un esclavo etíope, que obviamente es africano, es negro, entonces le pusieron una pierna. Entonces el primer trasplante de tejido compuesto. Y así siempre hemos fantaseado en el mundo de la medicina con lo que significa esta parte de mezclar personas y mezclar cosas, ¿no? Desde el 1880 con Cocker, que cualquier cirujano que esté aquí ha leído y ha aprendido y ha sufrido ese nombre de todas las maniobras que inventó este señor, que empezó a poner, aparte se empezó a saber que cada órgano hacía una función, antes no se sabía, entonces pusieron trasplante de tiroides, ponían un poquito de la glándula en una persona y dijeron: medio está funcionando. Después ya volé y empezó a hacer trasplante, xenotrasplante de animales, o sea, de diferentes especies. Por eso es esta imagen que después decían: bueno, vamos a ser dioses, vamos a mezclar cualquier cosa. ¿De qué se trata esto? Alexis Carrel. El mundo del trasplante está lleno de premios Nobel porque todo fue muy innovador. Puso un trasplante de riñón de perro, empezó a hacer las técnicas quirúrgicas que aún usamos todavía. Más adelante
el poco de trasplante y la inmunosupresión, porque se dieron cuenta que existe el rechazo, ¿no? Y poco a poco empezaron a existir estos medicamentos. El primer trasplante de riñón se hizo en el 54, en Nochebuena. Si se ponen a pensar, el 54 no fue hace tanto tiempo, o sea, ni siquiera yo soy tan viejo para acordarme de esas cosas, ¿no? Pero para los que se acuerden, más o menos en esa época, bueno, el Atlas desciende por primera vez a segunda división, ¿no? Entonces, los que se acuerden, pues a lo mejor sí van a pensar que es hace más tiempo. Pero realmente es una ciencia y es una disciplina muy reciente. Apenas en el 67 se empezó a hacer el primer trasplante hepático, cuando todavía era ciencia ficción, gente que juzgaba de loco a estas personas. Se empezó a desarrollar la inmunosupresión, empezaron a ver que aguantaban más los órganos, entonces empezó a ser más popular hasta el punto que el tema de trasplante empezaba a permear en lo que es el consciente colectivo popular. La revista Life es una revista que habla de chismes, de farándula, de teatro, de cine y tal, y empezó a poner lo que es trasplantes de hígado. O sea, en el mismo número de trasplante de hígado te hablaba con quién había cortado Robert Redford, o sea, lo que permeaba ya el tema de trasplante, ¿no? Que no era solamente ciencia ficción. Salía en el periódico el trasplante de corazón, que yo sé que el corazón es más sexy, yo no hago corazón, no les vengo a hablar de esto, yo sé que es más sexy. Y empezamos a hablar del tema de rechazo, ¿no? Empezaron hasta a bromear con el tema de rechazo. Se empezaron a hacer trasplantes de órganos de diferentes animales. Este fue el primer trasplante que se hizo de un corazón de babuino, en este caso a un niño. Pero siempre el tema de trasplante empezó a ser un poquito complicado porque era un campo minado. Siempre había que medir de manera muy importante lo que era la inmunosupresión. ¿Por qué? Porque empezamos a darnos cuenta que entre más las inmunosuprimidas, más se infectaban. Entonces no era tan fácil como nada más coser y pegar y suturar diferentes órganos. Existió el tema de rechazo, empezó a creer lo que es la medicina del trasplante, ¿sí? Y después fuimos avanzando hasta cosas más increíbles como lo que es un trasplante de hígado de donador vivo, que a una persona le cortas un pedazo de hígado, se lo pones a un receptor, ese medio hígado crece, porque sabemos desde Prometeo que se regenera el hígado, y el hígado que le queda al donador crece, entonces los quedaban con un hígado completo. Y empezamos a investigar y a hacer más cosas. Hay trasplante de útero, hay trasplante de cara, hay trasplante de brazos, de tejido compuesto, y también algo que a mí me gusta hablar, que no crean que es ciencia ficción, se lo voy a mostrar, el trasplante multivisceral, ¿no? ¿Qué se requiere para un programa de trasplante? Bueno, quiero decirles que aquí en Tepa ya hay programas de trasplantes activos, ya es algo que es real aquí, se pueden hacer, de riñón, de hígado, páncreas, intestino, tejido, córneas, hueso liofilizado, y hay muchísimas cosas que ahorita no puedo cubrirlas todas. ¿Qué se necesita? Capital humano, gente que quiera hacerlo, desde coordinadores de trasplante, directivos, enfermeras, obviamente los médicos de trasplante, terapia intensiva, nefrólogos, hepatólogos, instalaciones, banco de sangre, terapia intensiva, quirófanos. No crean en las noticias que se hacen los trasplantes en una cocina, en un sótano en Sinaloa, eso no pasa. Ni una licencia de trasplante, y lo más importante, donantes, porque sin donante no hay trasplante. Y todo eso ya lo tenemos aquí mismo, a 10 minutos de este lugar. Ya no es un tema que hay que hablar aquí en Estados Unidos, ni siquiera que hay que hablar a la Ciudad de México. Aquí al lado ya se le puede ofrecer eso a sus pacientes. Ya se tienen las licencias, ya se tienen los permisos, ya se tiene el conocimiento, ya se tiene la práctica, ya se han realizado esfuerzos para hacer trasplante. Y en un futuro a lo mejor vamos a ver esto, vamos a ver, te vas a meter a Amazon, vas a coger tu riñón, si no te gusta puedes todavía devolverlo y te lo regresan todo bonito, puedes coger qué grupo, qué color, lo que tú quieras. Pero mientras todavía no exista eso, necesitamos donantes. ¿Qué tipos de donante hay? Hay donador cadavérico, que es el donador que tiene muerte encefálica, no es el balaceado, no es el atropellado, no voy a la morgue en la noche, que me lo han preguntado, nada de eso. Es la persona que tiene muerte cerebral, es irreversible de las funciones cognitivas y que la familia decide donar. Otro mito, nadie va a decidir por ustedes por ver la licencia, nadie va a decidir por ustedes porque los van a dejar morir por el trasplante, no. Busquen una plática TED de un doctor Alejandro Lugo que les explica todos esos mitos. Y el otro donante, que también confiamos mucho en este país, es el donante vivo, relacionado o no relacionado. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, un vecino, un ahijado, una gente muy agradecida, cualquier persona, mientras sea Homo sapiens, se puede realizar un trasplante. Donante vivo, como les comenté, del hígado, también de riñón, porque la naturaleza nos dio 2 riñones para donar uno, o donante cadavérico, como es el trasplante multivisceral. ¿Qué ventajas existen aquí en su ciudad? Bueno, una ubicación geográfica de una manera privilegiada porque es un centro de muchas comunidades que tienen una alta prevalencia de enfermedad renal, de enfermedad hepática, que son de las principales causas de muerte en México.
demografía en una población no atendida, que muchas veces el principal enemigo somos nosotros, porque a veces llegan pacientes en diálisis y ni siquiera somos capaces de decir, ofrecerle la opción de trasplante, porque no sabemos que existe, que no sabemos si son candidatos, pero ni siquiera se los ofrecemos, ¿no? Costo-beneficio y, bueno, obviamente el prestigio del lugar eleva la medicina de todos este tipo de prácticas médicas. Vamos a hablar un poquito de cada tipo de órgano. Avísenme cuando queden 20 minutos, por favor, para ahí detenerlo y vamos a hacer una sesión de preguntas, porque creo que es lo más después productivo que existe, porque hay muchas dudas y genera para mucho morbo y muchos mitos, ¿sale? Entonces, primero riñón, ya veamos que es una disciplina muy joven. Perdón que está en inglés, no alcancé a cambiarla, pero creo que todos pueden identificarse. Donador vivo, donador cadavérico. ¿Qué se necesita? Un quirófano, gente capacitada. ¿Cuándo es el donador cadavérico? Bueno, como les decía, cuando se activa una donación y una paciente quiere donar, se activa un coordinador de trasplante, es decir, los médicos, ni enterados están de que hay una donación. Nosotros no nos metemos a inferir en el deseo de donación. Es otra persona y otro equipo dedicado, ¿sí? Para que no haya conflicto de intereses. Así que no es eso de que la lista espere, te metes, yo te puedo donar. Eso no existe. Entonces, una vez que se identifica el donador, se notifica al Centro Estatal de Trasplante. Es un poquito de las fotos de cómo se hace. Se puede abrir el tórax, se canaliza con solución custodial, que es la solución de preservación, que es lo que nos ayuda a mantener los órganos preservados en frío, ¿sí? Y que duren. Pregunta más común: ¿cuánto es lo que más dura? Un riñón te puede durar 12 a 24 horas, un hígado unas 8, 6, 12 horas, un intestino 6 horas, ¿sí? Un páncreas unas 12 horas. Pero lo que pasa ahí no es lo más rápido. Lo que más toma tiempo es llegar al proceso de la donación. Se canula aorta, se canula vena cava, se perfunden y después salen los órganos, los injertos, se identifican. No es tan sexy como creen, a veces es en hieleras del Oxxo. Hay diferentes tipos para el donador vivo de nefrectomía. Se puede hacer la nefrectomía viva, que es la cirugía aquí, la mordida de tiburón, y la hacemos hacer. También la del robot, muchas personas son muy entusiastas de usar el robot, o la laparoscópica, ya sea pura o mano asistida. Yo la que más hago es la mano asistida, que es la que les voy a mostrar. A veces nos encontramos esto, ¿no? Estas son las ventajas a veces de que tienes un donador vivo, los alcanzas a estudiar, no son sorpresas. Pero Diosito, toda su infinita sabiduría, pues el riñón es 20-25% de las veces tiene variaciones anatómicas, ¿no? 2, 3, 4 arterias. Esto lo podemos hacer, Todavía aquí, 2, 3, aquí nos van a salir 3 arterias porque hay que cortar aquí. Pero de repente empezamos a tener estos problemas, 1, 2, 3, 4, hasta que tenemos unas medusas así que la verdad es imposible, es muy difícil, y ahí sí hay que buscar otro donante. La posición de litotomía, que es donde se hace, y normalmente usamos esto, que es un Helport. ¿Qué significa? Yo de todas maneras tengo que hacer una incisión para sacar el riñón, ¿no? Entonces, bueno, usamos la mano y hacemos un método híbrido de laparoscópico con la mano asistida para poder sacar el riñón. Ahí es como usamos el Helport como si fuera un trocar para la mano, y a través de la mano e instrumentos laparoscópicos podemos sacar el injerto. Esta es la vena renal, esta es la arteria renal y esta es la aorta, se ve y no se toca. Algunas variaciones anatómicas que podemos encontrar. Esto está interesante para los cirujanos ya formados, porque es una de las pesadillas que uno puede encontrar, que de repente estás bien, muy disecando, tranquilo, pues ahí es donde todos nos ponemos a cambiarnos los pantalones. Las venas lumbales, que no es raro encontrar, y que si uno no tiene suficiente cuidado, hay que recordar que esto es diferente a una nefrectomía que si fuera de cáncer, ¿no? Que una nefrectomía de cáncer llegas, lipeas y ya luego te encargas. Aquí hay que preservar los vasos y hay que tener buena longitud porque lo vas a reimplantar. Usamos engrapadoras lineales, usamos después algo de hemostáticos locales. ¿Qué mal pensados son? ¿Todos vieron quién se rió? ¿Ok? Y estos son los resultados estéticos que podemos encontrar. Realmente yo no tengo una mano muy grande, pero después de todo pueden ver cómo el donador también va a ser, hay que pensar también en el donante va a poder tener pues un resultado estético favorable, que esto es recién operado, que de todas maneras va a mejorar, se espera que mejore el proceso de cicatrización. Hay pacientes preocupadas por su estética, que han tenido cirugías previas estéticas, hay que respetar eso, hacemos la incisión a través de Vida Fanny.
Algunas de las complicaciones que tenemos son hematomas que se ven muy increíbles, pero la verdad es que no tienen mayor consecuencia, versus la cirugía abierta, que es la que digo que es la mordida de tiburón. Hay un cirujano nada más en Guadalajara que conozco que hace esto en una cirugía muy pequeña y es el único que respeto, es amigo. Y la pura laparoscópica, ¿no? Que ahí, bueno, los urólogos, si hay alguien presente, puede defender más esta técnica. Yo les digo, no nos peleemos, la que sepas hacer bien es la mejor. ¿Por qué? Porque de todas maneras tienes que hacer una incisión para sacar el riñón. Y bueno, últimamente la cirugía robótica también, que es la que se ha empleado en procedimientos de trasplante. ¿Qué sigue después? Hay que sacar el riñón, hay que prepararlo, se perfunde y se prepara para hacer el implante. A veces nos encontramos este tipo de cosas, arterias dobles, bifurcaciones tempranas, y hay que hacer un poquito ahí de fontanería glorificada para poder hacer las anastomosis de manera que quede bien, ¿no? Una serie de combinaciones de lo que hay que pensar, si el receptor, no todos son iguales, si es más gordito, si tiene vasos ateroscleróticos, etc. Normalmente se ponen las arterias ilíacas porque hay que recordar que hay que poner el ureter aquí pegado a la vejiga. Hay que revisar el riñón, que no tenga lesiones, hematomas, todo el tipo de anastomosis que podemos hacer, y al final pues es nada más fontanería glorificada. El que sepa hacer pastillas puede pegar un riñón. Un riñón que de dos arterias hicimos una, dos arterias separadas. Y aquí es donde la magia sucede. Después de reperfundir, vamos a abrir las pinzas. Se acaba el tiempo de isquemia. Y wow. No es normal, es un hack de la vida que Dios nos dio, que no es normal sacar un hígado, un órgano caliente de una persona, sacarlo, enfriarlo, pegarlo en otra persona, volverlo a calentar. O sea, está de locos, esto no es normal. Y el objetivo es este, ¿no? Que esto pase inmediatamente en quirófano. Pacientes que llevan años sin poder tomar agua y de repente les dices, toma el agua que quieras, o sea, es increíble. Es un poquito de cómo pegamos los ureteres a la vejiga y así es como queda el final, el riñón. Muy bonito. Tampoco es una cirugía extremadamente agresiva. Los resultados estéticos pueden ser muy buenos. Una paciente tenía un tatuaje justo donde te iba la incisión. Nos tardamos más en emparejar el cochino tatuaje que en el trasplante. Y otra paciente muy jovencita que, bueno, podemos esforzarnos un poquito más y esto se le va a esconder muy bien en la línea del traje de baño. Evolución o morir, ¿no? Voy a tratar de aventajar un poquito. Bueno, una paciente que te manda su segundo cumpleaños, porque ya no tiene uno, tienen dos cumpleaños cuando volvieron a nacer. También existe el trasplante de páncreas, que dicen que es esta locura, ¿no? Nunca había hablado de eso. Bueno, sí es una locura, pero tiene indicaciones muy claras. Los médicos ya formados, cirujanos ya formados, el primer del R1 te dicen, para el páncreas hay 3 reglas. Bueno, para la residencia hay 3 reglas. Come cuando puedas, duerme cuando puedas y no toques el páncreas. Y aquí estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, sin entrar mucho en estadística, para aprovechar el tiempo que tenemos, esto es lo que pasa, una cirugía multiorgánica. ¿Por qué? Porque no podemos hacer donante de hígado de páncreas, no podemos quitarle todo el páncreas. Si se ponen a investigar, si lo han hecho medio páncreas, pero la verdad es que no es lo ideal. Se usan las mismas soluciones de preservación, sacamos todo el complejo duodeno pancreático, ¿sí? Junto con el vaso, preparamos un poquito el injerto, quitamos un poquito el muñón duodenal, ¿sí? Así es como lo sacamos, reconstruimos ¿quién se acuerda? Anatomía, la arteria mesclénica y la arteria mesentérica. Usamos, esta es una arteria ilíaca, que usamos un injerto en Y para tener un solo vaso. Y aunque no parezca, esto es un páncreas, ¿ok? Y esto es el muñón duodenal y esto es la vena porta. ¿Cuál es la idea? Se pone exactamente igual que en un riñón. Vamos a tener el aporte arterial por una arteria ilíaca, el aporte venoso se va a drenar por aunque sea flujo portal, va a ser por la vena ilíaca. Pero acuérdense que el páncreas, aunque lo necesitamos para la función exócrina, que es secretar insulina en los diabéticos tipo 1, tenemos que hacer algo con todas las enzimas que secretan. Por algún lado hay que tirarlas. Entonces, como yo aprendí y como se hacía en tiempos antes, es drenaje directo a la vejiga. Qué loco, ¿no? Vas a medir en la orina, vas a medir amilasa. Totalmente cierto. Y ahí puedes ver un poquito el rechazo. Pero también se puede hacer directo al intestino. Y así es como queda. Este es un caso muy chistoso porque fueron 2 riñones en bloque con un páncreas, todos amontonados ahí en la vejiga.
Después, el más controversial o el que más hemos oído y que más da un poquito de miedo, el trasplante de hígado. Aquí tenemos un par de colegas anestesiólogos que han entrado a este tipo de cirugías y pueden ver que el trasplante de hígado, me voy a llenar de alabanza, pero es mucho más difícil que un trasplante de corazón. ¿Sí? El trasplante de corazón lo pones en bomba, se acabó, son unas hemosis de este tamaño, en circulito y vámonos, ¿no? Estos son los pacientes, los cirróticos son los pacientes más enfermos que existen, pobrecitos, están para agarrarlo y ponerlos así. No les sirve el cerebro, no les sirve el corazón, no les sirve vascular, no les sirve nutrición, músculo, pobrecitos. Entonces esto realmente, llegas a terapia y los ves con meds de 40, sangrando por todos lados, meds de quirófano, los sacas y las indicaciones les pones paracetamol. Bueno, aquí empezamos a tocar un tema muy sensible. Hay escasez de órganos para atender a la gran cantidad de pacientes que tenemos. Ya hablamos de que hay donador de cadáver. Aquí en México hay 248 pacientes enlistados en lista de cadáver. ¿Quién le cree? Hay 240 pacientes que necesitan un trasplante de hígado en un país de 120 millones donde la octava causa de muertes en enfermedades hepáticas. No. No quiere decir que solo haya 248 enfermos. Significa que solo hay 248 enfermos que llegaron a un centro de trasplante, que se hicieron un protocolo y que pudieron llegar a un lugar donde les puede poner una lista de trasplante. Aún así aquí la mortalidad no está bien, pero está entre 50, 20 y 50%. De estos 20 y 50% nunca van a alcanzar un trasplante, van a morir antes. ¿Qué dices? ¿Cómo es posible que no haya 240 donadores al año en un país de 120 millones de personas? No debería haber lista de espera, deberías ponerte en una lista de espera de hígado y a los 2 días estar trasplantado. ¿Qué se necesita? Más voluntad, como las autoridades de aquí que se han esforzado por hacer centros de donación en sus lugares. Aquí, bueno, voy a hablarles un poquito del tema de donador vivo porque en pandemia tuvimos este problema, que no hubo donaciones. En ese año insistimos mucho en donación viva y logramos ser de los lugares donde más trasplantes se hacían. ¿Cómo se hace? Como les dije, tomas un pedacito del hígado y lo pasas al otro. Suena muy fácil, pero la verdad es que es jugar. O sea, Diosito no hizo el hígado o el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo igual, ¿no? Yo les digo, ponte a ver aquí dónde está la mitad. ¿Dónde es la mitad? ¿Qué vas a usar para pegarlo? Es muy complicado. Entonces usamos otras técnicas de imagen que hacen reconstrucciones, que vemos qué vamos a cortar, por dónde vamos a pegar, para tener suficiente hígado que vamos a ponerle al enfermo, pero también dejarle suficiente hígado al donador, ¿sí? Para cumplir sus necesidades metabólicas. Entonces ya se pone un poquito más complicado que solo cortar y pegar, cuando tienes esto. Y aquí está el modo Netter, que todo se ve con colores y separado. Cuando entras en la vida real, si no tienes una imagen muy clara de lo que te vas a enfrentar, es fácil perderse. Aquí están las relaciones de cuál es cuál. ¿Quién las puede ver? Muy difícil, ¿no? Entonces, todo lo que se necesita para un trasplante perfecto, imagen, ver dónde vamos a cortar, la planeación, las medidas. Aquí no se fijen que nos fuimos un poco chueco, fue intencional. Y esto es como vamos a hacer la cirugía. Aquí estamos quitando el lóbulo derecho y después usamos la reconstrucción con los mismos injertos de otros donadores o injertos artificiales, sintéticos. Empezamos a hacer estas reconstrucciones porque, como les digo, dime dónde está la mitad de esto. ¿Cómo vas a reconstruirlo? Ya yo en mi daño cerebral veo los árboles y veo esto y sí me imagino ciertas noches de pesadilla que no hemos pasado pensando en dónde vas a cortar, ¿no? Y bueno, ya son todas las diferentes técnicas que uno va aprendiendo, que cómo puedes hacer los cortes más amplios, en las hepáticas, en las medias, si le vas a poner la media o no. Pero al final todo esto se traduce, esta es microcirugía para poner anastomosis de las arterias, porque no tenemos la arteria principal, tenemos un pedacito de arteria que miden 5 milímetros, 8 milímetros. Existe otra cosa que es trasplante dual, que le quitas un lóbulo izquierdo a una paciente, un lóbulo derecho a otro donante, y son 2 donantes para un solo receptor, con las consideraciones éticas que ustedes gusten. Y este es el implante, cómo hacemos la vía biliar. Y al final eso es lo que queremos, ¿no? Una niñita toda amarillita, su hígado enfermito, cabe en la mano el hígado de esta niña. Quitamos un pedacito del hígado de la mamá y aquí está ya la niña.
una lástima, no está el doctor Luis Martín del Campo, pero él nos ayudó en este caso después a cerrar la hernia, él como buen herniólogo. Teníamos un problema que el injerto no cabía en el abdomen de la niña. Cerrabas el abdomen y el hígado era muy ancho para el perímetro, para la distancia abdominal de la niña, y le pusimos una malla, bueno, un injerto de aponeurosis de cadáver. O sea, fue como doble trasplante en realidad. La niña está súper bien. Entonces, como les digo, sí son cirugías que en verdad cambian la vida, ¿no? Y eso es lo emocionante, pero nada de esto existe y nada de esto se puede hablar si no estamos entre nosotros sabiendo que esto existe y se puede hacer, no es ciencia ficción. Después vamos a hablar de todos los beneficios, cuándo es mejor, en qué momento, pero creo que está un poquito más allá. Hay que tener cuidado, porque el riesgo de donación no es cero, es bajo, pero no es cero. Y ha habido noticias, y ha habido programas de trasplante que se acaban porque tienes la muerte de un donante. Entonces siempre hablamos del receptor, pero hay que tener mucho cuidado y mucha planeación, y la estrella del show es el donante, ¿sí? Y esto es un sobrino que le donó a su tío. Tratamos de tener un poquito más de cuidado, son cirugías más grandes, pero una línea media. Cría caballos y a los 15 días ya estaba montado en un caballo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pelas, ¿alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo dura para llegar un paciente al protocolo de trasplante? Al protocolo de trasplante, ok. Para llegar a un trasplante, tú puedes llegar muy enfermo, llegas con tu nefrólogo o llegas con tu hepatólogo y necesitas un trasplante. Y ahí se tiene que hacer un protocolo. El protocolo es una serie de estudios para saber que estás en buenas condiciones. El cardíaco, infectólogo, que no tienes un cáncer oculto, etcétera, ¿no? Una vez que terminas eso, se enlista, se presenta el caso a un comité de trasplante de un hospital, en este caso los hospitales con licencia que ya tenemos aquí. Y en ese momento ya se puede poner en lista de espera. En riñón, en el estado de Jalisco, pacientes que esperan un cadáver, estamos hablando de entre 3 y 5 años. Muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Por eso todavía dependemos fuertemente de los donadores vivos, ¿sí? Porque no hay suficiente donación. Si hay esfuerzos, el latino es generoso, el mexicano es generoso, pero a veces el sistema se los come y no alcanzamos, ¿sí? Y en hígado estamos hablando a lo mejor de 1 o 2 años. Dime qué pacientes cirróticos sangrando por todos lados te aguantan 1 o 2 años en lista de espera. Es por eso que es importante referirlos a tiempo. Tú los ves caminando y dices, este cuate no necesita un trasplante, pero te está caminando con un MET de 14, ponle en una lista de espera, esto no va a suceder mañana. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es la tasa de supervivencia en trasplantado renal a los 5 años? Ok, un trasplante de renal, vamos a hablar de vivo, que es el mejor resultado, estamos hablando de 85% a 5 años. Cuando en diálisis en México es 50% del año. ¿Y cuántos años tiene el que más ha durado en este tiempo? Yo sabía de uno en el centro médico que tenía 30 años. Sí, no sé si todavía. No, ya no existe. Ya no existe. No, ya, yo los que veo de 10 años ya. Digo, es que ya no existen de 30 años en diálisis porque ya les dicen que se trasplanten. Pero sí hay pacientes de 10 años en el centro médico que están en lista de espera y siguen en diálisis. Pocos. Pero acabamos de mover un paciente que llevaba 8 años en el centro médico y me dijo, Alex, ya ahorré, muéveme, porque ahí nunca me voy a trasplantar. Y duró 8 años. Ha tenido todas las complicaciones que sean, ya no tienen acceso, pero... Espérame, quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo tienen de vida los órganos trasplantados? Es muy difícil contestar esa pregunta con números exactos, pero te voy a decir que la mayoría de la causa principal de muerte en pacientes trasplantados de riñón y de hígado es cardiovascular. Es decir, se mueren de lo que la demás gente se muere. ¿Sí? Si me dices, estoy trasplantando una niñita de 2 años, pues probablemente a los 20, 30 años ya va a tener problemas ese hígado. O trasplantaste un niño de riñón a los 15, a lo mejor como a los 30 va a necesitar otro. Se pueden poner 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, te lo contesto diciendo, se mueren de otra cosa. Gracias. Yo siempre he apoyado la donación, pero una parte que siempre te preguntan los familiares o quién va a donar es, primero, ¿qué esperanza de vida a largo plazo tiene el donador? O sea, por ejemplo, el donador de riñón, Sí. por definición ya es un enfermo renal, porque es monorrenal.
Es discutible, Es pero es monorreno, cierto. pero no es enfermo renal, pero entiendo Es el punto. discutible, es discutible. Sí, sí, no sé, entiendo el punto. pero es monorreno. Entonces, Sí. ¿qué le pasa a estas personas? Hay estudios, A largo plazo. los estudios más largos dicen que los donadores renales viven más. A ver, Porque se cuidan más. porque se cuidan más, exactamente, y es una población muy escogida, porque escogiste pacientes sanos, por eso se les hace un protocolo. Si me escogiste un donador con IMC de 35, 20 años, que la enfermedad del hermano era IgA, por la nefropatía por IgA, tiene una carga genética, tiene un componente de obesidad, o sea, ese paciente probablemente en 5 años ya sea diabético y va a hacer falla renal con 1 o con 2 riñones. Entonces es la importancia de cuidar a los donadores, y no cualquiera puede ser donador y decírselo en la cara, sabes que tú no puedes, por más que quieras, te voy a hacer daño. Entonces, en pacientes bien seleccionados tienen una vida igual o mayor al resto de la población. Voy a hablar rápido, antes de otras preguntas, les voy a hablar ahora sí de un tema más sexy, que es el trasplante intestinal y multivisceral, porque el que no sabían que existe. Hace muchos años salió en New England un artículo que yo leí de residente de trasplante intestinal, y dije, ¿qué es esta locura? Esto no existe, ¿no? Estas son ciertas indicaciones. Por ejemplo, cualquier cirujano con poquitas horas de vuelo después del R1 ha visto estas calamidades: abdómenes congelados, que les han puesto VAC, que han tenido 1000 fístulas, que dices, es que aquí no hay ni cómo nutrirlos ni cómo controlarlos, y existe esta. Fíjense esta hielera, todo lo que trae: riñones, intestino, hígado y páncreas, todos para uno. Y esos son los diferentes tipos. Hay 2 tipos de colores. Uno es el que está un poquito más vivo, este es el trasplante intestinal aislado. Este es el puro intestino delgado. Pacientes, por ejemplo, con Crohn, que les han quitado mucho intestino, con obstrucciones intestinales, que les quedan, las indicaciones son variables, pero que en general le quedan bien poquito intestino, 60 centímetros, no tienen válvula ileocecal, enfermedades metabólicas. Bueno, le puedes poner solamente un pedazo de intestino y se pega a través de la arteria mesentérica y la vena mesentérica. Después empieza el trasplante multivisceral modificado, que es a todos los pacientes con pseudoobstrucción intestinal, que no les sirve el músculo liso, pero el hígado está bien, todavía no han tenido suficiente nutrición para quemarse el hígado. Entonces se hace el trasplante de estómago, páncreas, intestino delgado, sin hígado. Y este es el trasplante multivisceral como tal, que son pacientes que han estado con falla intestinal. El concepto falla intestinal, así como existe falla cardíaca, falla renal, existe falla intestinal, que es aquel que no puede mantener su nutrición o su hidratación de manera autónoma. Tienen tan poquito intestino que lo que toman 1 litro y les salen 3 por la ostomía, ¿sí? O que tienen un problema metabólico y no absorben. Entonces pueden tener el intestino completo, pero no sirve. Entonces la viven con nutrición parenteral. La nutrición parenteral, después de un tiempo, empieza a dañar el hígado hasta que lo hace cirrótico. Entonces ahí no te sirve nada ponerle un intestino solo si va a estar cirrótico. No te sirve nada poner un hígado nada más si va a seguir con problemas de absorción. Entonces se hace un trasplante multivisceral. Este es un injerto multivisceral de un bebé. Y lo que sigue es cómo está un receptor después de quitarle todos los órganos listo para el implante. Wow, ¿no? El puro chasis va a ser. Los injertos multiviscerales de bebé es un poquito más común el multivisceral de niños. Después hay que enseñarles a comer otra vez. A estos niños se les olvida comer porque han comido por sondas o por la vena. A veces después de perfusión tenemos estos problemas que no nos cabe después el intestino, hay que recortarlo o hay que hacer trasplantes de pared abdominal. Esas son mis manitas. Algunos antecedentes en México. Existió ya por ahí un reporte en Coahuila, creo, que hicieron un trasplante intestinal, el doctor Federico Mugualjar, un trasplante intestinal de vivo, pero fueron esfuerzos aislados. Y aquí lo que presentamos en el Congreso de Trasplantes en 2018 fue el primer trasplante multivisceral que se hizo en México. Una paciente con pseudoobstrucción intestinal, no se le veía nada músculo liso, le tuvimos que poner estómago, intestino, se decidió poner también hígado porque ya tenía algo de colestasis. Se hace la perforación, donde se pone la perfusión, se llena de hielo. Ahí viene la parte que todos ven en Grey's Anatomy, que estás en el avión, nunca es tan sexy. Estás con la hielera, el abdomen del paciente, un abdomen virgen. Este es el tamaño del injerto del adulto, se distendió un poco después de la perfusión. Y bueno, un montón de especialistas ahí que estábamos haciendo fontanería glorificada. Este es como quedó el abdomen de la paciente antes del implante y después del implante, ya reperfundido. Aquí les voy a pasar una imagen. Ahí vamos a soltar una pinza y vean cómo cambia de color todo el injerto. Es un injerto que va desde la aorta
del receptor con un iliaca al injerto aórtico del donante. Wow, ya se pintó la tribuna. Y ese es como quedó después el injerto, ya con el hígado perfundido. Después fue un tema con cómo perfundió tener el abdomen, pues tenía ya pérdida de dominio ahí, obviamente. Pusimos una bolsa. Les voy a decir algo, desafortunadamente el paciente no resistió la cirugía, pero así se empieza. Fue un golpe duro para todos, pero así se empieza. ¿Okay? No tengamos miedo de equivocarnos y aprendemos, porque al final vamos a tener esto en algún momento. Un niñito de 5 años que a la semana de su trasplante multivisceral está extubado y está listo para ir a casa, donde tienes una mamá que en un trasplante multivisceral, que después, bueno, una señora que después se hizo mamá, es decir, alguien que preguntaba qué vida, puedes tener una vida normal, hay Juegos Olímpicos para trasplantados, puedes tener familia, puedes hacer lo que quieras después del trasplante, de eso se trata. En la entrevista dices, ¿para qué te quieres trasplantar? ¿Para ponerte a ver tele? No, quieres hacer un impacto, porque acuérdate que hay que honrar ese regalo que te dieron. Entonces no es para sentarte a ver tele, es qué vas a hacer con esa segunda oportunidad, ¿no? Esto es lo que se busca. Este niño me tocó a mí atenderlo cuando estaba de prueba. Números. El anuncio, en Guadalajara estamos creando una unidad de falla intestinal que realmente no existe como tal una en México. Hay esfuerzos aislados que un cirujano o algún gastro, que pues, todos los cirujanos pensamos que saben manejar fístulas, todos los gastros piensan que saben manejar una unción parenteral, pero aquí creamos un equipo multidisciplinario como tal, ¿no? Donde son cirujanos entrenados en abdomen catastrófico, que aparte les gusta, no sé por qué. Yo me encargo de la cirugía de trasplante, hay cirujanos que hacen endoscopía, nutrición clínica, medicina interna, nutrición, psicología. Y bueno, para poder ofrecerles esas ventajas, ¿no? Y al final, nota, antes de las preguntas, este era un monumento que estaba fuera de la unidad de trasplante de Miami, ¿no? Y hablamos de trasplante y de técnicas y de fotos y qué padre y qué sexy, pero al final hay que recordar esto, ¿no? Tenemos un compromiso no solo con el paciente que vamos a ayudar, sino cuidar el órgano de la paciente que donó. Que una persona, que una familia en su momento más doloroso, porque siempre es una historia trágica la donación. Siempre no es una historia bonita, la historia bonita viene después, pero no olvidarnos de tener mucho respeto y agradecimiento a todos los donadores. Muchas gracias. Cualquier duda, comentario después que tengan, les dejo mi correo y no sé si hay alguna otra pregunta, si nos alcanza el tiempo. Wow. Vamos a empezar, si quieren, adelante, nomás porque yo digo, de adelante para atrás, de la doctora. Bueno, del paciente que acaba de decir de que se murió, no resistió la cirugía, ¿no se podría trasplantar eso trasplantado a otra persona? Sí se puede, nadie lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ya estás, o sea, en ese momento estás reperfundido, es un injerto que tiene lesión de isquemia reperfusión y tendrás que tener un paciente ya listo abierto al lado porque este órgano ya tuvo tiempo en la hielera, pues no es tan fácil de ahí volverlo a pasar a otra persona. Hay un doctor Alejandro Lugo que escribió un artículo de un riñón que se usó, se trasplantó una persona, después esa persona falleció y se volvió a donar a otra persona. Entonces, el segundo receptor tenía ADN como de 3 personas distintas. Sí, doctor. Yo tengo una duda. Quisiera preguntarle cómo repercute la inmunoterapia en pacientes que han sido multitransplantados, ya que pues, son de diferentes órganos y no sé cómo pueda intervenir en eso en su recuperación y también cómo le pueda salir si haya beneficio después, ya que pues la inmunosupresión después del trasplante pues se debe que seguir permitiendo para que no haya un rechazo inmunológico. Me encanta que uses todas las palabras correctas además. Sí, se da inmunosupresión a todos. Cada órgano es inmunogénico de diferente manera. El riñón rechaza más que el hígado, el páncreas más que el riñón, el intestino más que todos. Entonces cada uno vamos a tener que, esto es muy a la medida, porque aunque haya guías y sugerencias de cuánto darle a cada persona, no todos te aguantan igual. No es el mismo sistema inmune de un niño de 15 años que de un adulto de 80. La edad no es límite para trasplantarse. Entonces, no le vas a dar lo mismo, porque si le doy tanta dosis de la inmunosupresión, de tacrolimus inmunosupresión a un adulto mayor, a la semana va a traer una neumonía de que no la saco.
Entonces, sí afecta, pero es parte del arte de eso. Tiene que ir muy medido a la condición del paciente y al tipo de órgano. Sí, doctor. Tú, Blanco, perdón. ¿Qué condiciones se tienen que tener para poder ser donante? Como, ¿en qué caso no se puede donar ni recibir? Ni donar ni recibir. Bueno, contraindicaciones absolutas para recibir órganos no es la edad, no es el género, no es si tiene dinero o no, es si tiene un cáncer activo, porque le va a dar inmunosupresión y con el cáncer va a crecer, que tenga un trastorno psiquiátrico no manejado, porque no se va a poder cuidar después. Si trae una esquizofrenia se va a salir con el hígado rodeado y no se va a tomar sus medicamentos, y no vamos a cuidar el injerto que se lo pudimos dar con más beneficio a otra persona. Que hay que recordar, cuando tienes un recurso que es preciado y limitado, no hay manera justa de distribuirlo. Entonces hacemos lo mejor que podemos y hay que cuidarlo. Para donar es diferente para cada órgano. En términos generales, un paciente sano, ¿qué significa? Por ejemplo, para riñón de vivo, no diabético, hipertensión manejada por leve, con un antihipertensivo quizá, no proteinuria, no obeso, y no factores de riesgo que yo diga después me va a generar enfermedad renal. Para hígados somos un poquito más estrictos, no tanto por el donante porque va a quedar con un hígado completo, el riñón no retoña, el hígado sí se regenera, pero sí, si hay obesidad, que es un problema muy grande en México, no funcionan muy bien esos injertos. Mi pregunta va encaminada acerca de, a la hora de que haya un trasplante de riñón e hígado, que va a tener impactos en el sistema circulatorio como es proteínas, líquidos y eritropoyesis, ¿qué consecuencias a largo plazo causarían en el corazón? Pacientes hipertensos, renales, normalmente se curan de la hipertensión. Pacientes que tienen ya cambios anatómicos, morfológicos en el riñón, en el hígado, en el corazón, cardiopatía, lo que sea, no mejoran, se estabilizan. Un paciente diabético tipo 1 que le pones un páncreas, la retinopatía mejora un poquito, pero en general se estabilizan. Pacientes que tienen cardiopatía por alcohol después del hígado se estabilizan, es decir, esas consecuencias no se curan, por eso te decía que se mueren después de lo que se muere toda la gente. Buenas noches, yo tengo una duda respecto al trasplante de páncreas. ¿Cómo va a ser la adaptación y funcionalidad, sobre todo en la cuestión endocrina y exocrina y por la viabilidad del órgano? ¿Cómo se adaptan los pacientes? Se logra una normoglicemia inmediatamente. Es más, en quirófano tenemos que poner soluciones glucosas. Inmediatamente puedes medir la insulina y los efectos, inmediatamente. Las soluciones exógenas se van, ya sea como te dije, a la vejiga o al intestino. Pueden causar un poquito de cistitis cuando lo drenas amilasa y bicarbonato y todo a la mucosa vesical, por eso muchos ya lo pegan al intestino directamente. Y si no lo tolera, después lo puedes convertir. ¿Y cuál era la otra pregunta? Al final mencionó mucho lo que son los trasplantes multiorgánicos. ¿Cómo se define la prioridad en un paciente que ocupe más de un trasplante simultáneamente entre, por ejemplo, lo que puede ser corazón o hígado, si es que hay un algoritmo ético o clínico que se... Ok. Todo el mundo piensa que los órganos se asignan por tiempo de espera, ¿no? En la Ley General de Salud, en ningún lugar dice que es por tiempo de espera. Son varias cosas. Ninguna tiene que ver cuánto tiempo lleva en la lista. Es oportunidad, compatibilidad, beneficio, son 5, ahorita no me acuerdo. Gravedad, etc. Entonces, tú llegas con un comité de trasplante. Dices, oigan, aquí tengo un paciente de hígado, está para tirarlo a la basura, está muy enfermo, si no se trasplanta pronto, se va a morir. Pero oye, ya tenemos enlistado uno desde hace 8 meses que está más estable. El comité tiene la facultad de decidir que se le dé al más grave, ¿sí? Y está completamente dentro del marco legal y ético. ¿Qué otra cosa? Bueno, a lo mejor tienes 2 igual de graves, pero el órgano viene de Tamazopo y hay que mandar un avión. A, ¿tienes dinero para un avión? No. B, ¿tienes dinero para un avión? Sí, oportunidad. No vamos a perder el órgano. Y puedes decir, ay, se le dio al que tiene más dinero, al que tuvo la oportunidad de ir por ese órgano, ¿no? Que no se perdiera. Entonces hay muchas cosas. Y puedes decir que hay mucha área gris, pero va a haber toda la área gris que quieras para decidir, mientras no sepas lo que es blanco y negro, ¿no? Entonces puedes decir, es que ¿por qué ponen en la lista de espera a un alcohólico
de toda la vida y que no sé qué, que bueno, lleva 6 meses sin tomar, pero se enfermó versus una mamá que le dio hepatitis C, mamá de 5. Ok, entiendo tu argumento ético de cuál podría merecer o no, pero ¿qué tal si este alcohólico es un señor tequilero que le da mucho dinero, pero le da chamba a 100 familias? Y esta mamá lo mejor tiene a sus hijos en el DIF. O sea, hay mucha área gris, ¿no? Mientras no sepamos bien cuál es el blanco y el negro, son pacientes que lo necesitan, el área gris es eterna. Entonces sí, tiene que ver todo eso. Me dicen, trasplanta a una mamá que se la va a pasar viendo Netflix porque nadie la pela ni las hijos lo quieren. ¿Para qué? ¿Tú le darías el órgano familiar tuyo a esa persona? ¿O al tequilero que le da sustento a 100 familias? No. Hablamos de la inmunosupresión al momento del trasplante. ¿Esta cuándo se retira o es por vida la inmunosupresión? Es de por vida normalmente. Existen términos como tolerancia al injerto, que vas viendo cómo lo vas retirando y lo vas tolerando. Hay pacientes que lo vas bajando y ves que está muy bien, pero normalmente el concepto para llevarte es para toda la vida. Sí, doctor. Gracias por la plática, estuvo bastante buena y me agradó bastante. Dos preguntas y una tanta curiosidad. La primera es, ¿cómo se encuentra el estado del arte, por decirlo de una manera, con el desarrollo de injertos a partir de tejidos celulares? Si hay diferentes técnicas, ratones, cultivo celular, incluso impresión 3D. Okay. Y la otra es, ¿cómo se comportan los órganos en una mujer embarazada con el ejemplo que puso que ha sido trasplantada? Hay un libro que se llama Las Piedras de Nazca, bastante curioso y un tanto fantasioso, que habla de, por ejemplo, a las personas que les han trasplantado, esto es un poco, no sé qué tan cierto sea, pero bueno, que les daban trasplante, les colocaban plasma de mujeres embarazadas para disminuir su inmunidad y poder hacer más resistentes al trasplante. Tiene lógica, sabe que las embarazadas tienen una inmunosupresión, pero bueno, eso. Ok. Primero, en lo de órganos que se los va a vender a Amazon o quién va a ganar, es una carrera entre dos. Es una carrera entre los biotecnólogos que están cuidando puerquitos genéticos que valen $20 millones cada puerquito, y es una carrera entre los que tienen células madre en injertos, en grafts que nomás les ponen las células pero que son impresos en 3D. Anécdota, buena noticia, muchos likes, ninguno ha sido comprobado. ¿Cuál va a ganar? No sé. Yo sí creo que en mi carrera profesional sí va a haber injertos artificiales. Yo sí creo que van a seguir siendo una opción, pero no van a sustituir a la donación. Yo sí creo que en un futuro así mis hijos me van a decir, ¿cómo que sacabas órganos de muerto? Y lo de los plasmas para mujeres embarazadas, la verdad es que nunca había oído de eso. No se usa actualmente en ninguna especie de terapia. Hay muchos medicamentos que son en pacientes sensibilizados que tienen anticuerpos, que les das madrazos a las células B, plasmaféresis, para bajar los anticuerpos y poder proceder a un paciente un trasplantado sensibilizado. Cuando una paciente trasplantada se embaraza, tienes que cambiar alguna inmunosupresión para que no tengan efectos teratógenos. Son embarazos medio de alto riesgo, así se catalogan, pero realmente no son de tan alto riesgo, solo hay que tener cuidado. Y bueno, pues el otro es el trasplante de útero, ¿no? Que se trasplanta, tienen un hijo y después quitas la inmunosupresión y el útero lo rechazan y se hace el paciente y vámonos. Bueno, tenía mi correo, cualquier otra duda. Bueno, yo soy médico patólogo, hice en el Centro Médico Nacional de Occidente, en el 99, 98 más o menos, estaban más o menos empezando los trasplantes hepáticos, estaba el doctor Federico. Una de las primeras causas de rechazo, si no eran hiperagudos o agudos o por alguna trombosis, eran las infecciones por hongos, cándida, aspergillus. Ahorita, ¿cuál es, por ejemplo, la primera causa de rechazo hiperagudo y agudo? Ya es muy raro el rechazo hiperagudo. ¿Qué año fue? ¿80? No. 88 empezaron a hacer en el centro médico, creo. Bueno, por ahí. tenía poco tiempo de... Ya no hay rechazos hiperagudos, ya hay pruebas de cross-match que se hacen por citotoxicidad de células T y células B, y ya es muy raro tener eso. Desde los 67 se empezó a hacer en Estados Unidos y ahorita ya llegó después. Ya no hay rechazos hiperagudos, súper raro. Que los reperfundes y se ponen negros, súper raro.
Rechazo agudo sí hay, en el hígado no es tan común porque el hígado absorbe anticuerpos y es menos inmunogénico, es más común en el riñón. Normalmente se presenta, puede ser entre un mes y un año, el rechazo agudo, puede ser en cualquier momento, y ya hay buenos medicamentos, el rechazo no significa perderlo. Y sí hay infecciones por hongos, creo que eso ha mejorado con los protocolos. Sí, no, es terrible. No, sí, es una cándida cuando le metiste 10 kilos de timoglobulina y no lo sacas. Pero creo que ya hemos avanzado. Y también una cosa, yo de los protocolos que conocí en Estados Unidos, a traerlos aquí, nuestros genes son distintos. Entonces hay que adaptar la inmunosupresión porque a cada paciente. Puedes tener una guía, puedes tener como una regla, un protocolo de qué le vas a dar, pero se vale cambiarlo, se vale moverlo a cada paciente. A lo mejor tienes un paciente que de hígado que metiste a operar y hasta que lo abres trae peritonitis y dices, válgame Dios, o sea, aquí vámonos cuidado con la inmunosupresión porque si le doy timoglobulina o tacrolimus altus, aquí se me queda. Y el hígado muy bonito, pero séptico. Entonces, creo que ya manejamos un poquito más la inmunosupresión, conocemos un poquito más para no tener esas infecciones tan severas tan pronto. En cuanto al tipo de sangre, o sea, ¿se recomienda o debe de ser forzosamente el mismo tipo de sangre o si se ha podido hacer trasplante en un paciente que tenga otro tipo de sangre? Un caso, yo tengo un sobrino que todos sus hermanos, su papá, su mamá son tipo B, él es tipo O positivo. Entonces, en ese caso, ¿qué hace? Se sugiere que sea ABO compatible, no idéntico. El grupo RH no nos interesa para fines de trasplante. Si existen trasplantes renales contra grupo ABO, en el centro médico ahorita están haciendo muchos. Son difíciles, son complicados, son caros y son con mucho riesgo de rechazo incluso después del trasplante. Si existen, yo sugeriría que se pongan en una lista de espera a buscar un ABO compatible o seguir buscando un donante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esta excelente presentación.